Le damos la bienvenida a todas las personas que nos ven aquí en YouTube, como también para quienes nos escuchen en las diferentes plataformas de podcasting como Spotify y demás. Todas las personas del Cuadrante Alfa, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio libre de opinión. Contamos con ustedes para que nos sigan, nos comenten, nos compartan y nos ayuden a llegarle a muchas más personas. Bueno. Le doy la bienvenida a primera vez que nos acompaña aquí en este espacio a Alejandra, ella es colega mía, abogada, y la he invitado para que charlemos un poquitico sobre el panorama de la oposición y todo lo que está sucediendo frente al gobierno nacional. Así que, Alejandra, bienvenida al Cuadrante Alfa. Gracias. Gracias Andrés por invitarme y saludos a todos los oyentes y todos los que nos ven de Cuadrante Alfa. Bueno, Encantada de estar no. acá por primera vez. Vamos a ver cómo me va porque no soy muy experta en esto. Esto es charladito, esto aquí siempre la pasamos bien. Todas las personas que nos han acompañado en anteriores oportunidades pueden dar fe de ello. Bueno, entremos de una vez en materia para no alargar esto, Alejandra, y es que tenemos un tema muy interesante. Voy a ir acá colocando un primer archivo, y es que se dio a conocer la admisión de la demanda que ha suscitado frente a la pérdida de investidura de unos congresistas del Pacto Histórico. Aquí lo estoy compartiendo en pantalla. Ahí ustedes pueden ver el auto admisorio, en donde sencillamente por el tema de la famosa vaca de las vías 4G de Antioquia, pues estos congresistas del Centro Democrático pues incurrieron en un acto violatorio del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Esto pues ha llamado mucho la atención por parte de la prensa, de la oposición, pues porque es un precedente que fijaría que congresistas, en este caso de la oposición, pues pueden estar perdiendo la curul y por lo tanto el bloque que ellos tienen dentro del legislativo para entrar a oponerse, para entrar a bloquear todas las reformas, pues empieza a ver un poquitico en jaque. Entonces, en primera medida, este tema de las vías 4G y esos soportes que ellos entraron a presumir como que les entró en reversa. Sí, no, y además que la mayoría de congresistas ya borraron todo. Ya borraron todo de X. Estaban presumiendo, subieron capturas, subieron desprendibles de pago, subieron todo y apenas supieron que los habían demandado por la pérdida de investidura, borraron absolutamente todo. El único que dejó la evidencia, que fue un video, que no sé si no se ha dado cuenta o yo no sé qué, el único que dejó evidencia fue Uribe, Miguel Uribe. De Sí, resto, todos lo Miguelito. borraron. Sí, Miguelito, pero no, ahí están los pantallazos. Igual ahí está el tema de la trazabilidad. Y pues están las pruebas que presentaron frente a estos congresistas que ustedes como lo pueden ver en pantalla ya fue admitida la demanda ante lo contencioso administrativo. Esto hace referencia a un tema en concreto que es la cuestión de la pérdida de investidura por violar todo el tema del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Aquí voy a traer un fragmentico de un artículo correspondiente que habla sobre las causales en las que incurren los congresistas para perder la investidura. O sea, todo este tema de la demanda que presentaron está respaldado por la ley. En este caso la ley es clara y hay que esperar pues que el Consejo de Estado sin presiones haga lo que tenga que hacer. En este caso pues esperar que les quiten la investidura a estos congresistas. Hay una cuestión aquí, doña Alejandra, y es el tema de la prensa. La prensa ya está saliendo y está listando toda su artillería para defender a los congresistas. Quiero compartir un fragmento acá de un audio de Vicky Dávila hablando con William Calderón de la FM, diciendo que ese tal magistrado, el consejero del Consejo de Estado, que es el ponente de este caso, es muy amigo de Petro, es más, es el soldado de Petro. Que el Consejo de Estado había citado a una audiencia de pérdida de investidura a varios congresistas del Centro Democrático. Pero la verdad, los congresistas sí están nerviosos. No lo ven como algo de trámite. No, señor, el tema es serio. ¿Así? Le voy a explicar por qué. Bueno, ellos han sido citados a una audiencia de pérdida de investidura el próximo 19 de junio por cuenta de la vaca, la famosa vaca que hizo el gobernador de Antioquia, una vaca por Antioquia, exactamente. Sí. Pero el tema es que el magistrado que está a cargo del proceso, que citó a la audiencia de pérdida de investidura, es nada más ni nada menos que César Palomino. ¿César Palomino? Del Consejo de Estado, un magistrado abiertamente petrista, que ha cuidado y ha defendido a Gustavo Petro desde hace muchos años, desde que estaba en la alcaldía de Bogotá. Le mantuvo su investidura, fue quien cuando estaba en la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le pidió al Consejo de Estado que le informara
si una de las tutelas que falló su sala en favor del exalcalde de Bogotá se había caído en la revisión de la segunda instancia. Le concedió medidas cautelares. Cuando se cayeron esas medidas cautelares, le pidió a la Procuraduría y al Consejo de Estado que le enviaran una copia del fallo que tumbaba esas medidas cautelares. En fin. Ha sido un soldado de Gustavo Petro, ha sido un hombre que lo ha defendido y luego es Gustavo Petro quien lo posesiona como magistrado del Consejo de Estado, donde tiene en este momento en sus manos prácticamente a toda la bancada del Centro Democrático. O sea, el doctor Palomino es un soldado del presidente. Exactamente, entonces ellos lo que están es muy preocupados porque dicen, bueno, y si aquí hay una orden y si es una manera de sacarnos a todos, quitarnos la investidura y sacarnos a todos del Congreso de la República, de la bancada de oposición, imagínense la situación en la que están. Yo no creo que se haga un tema tan abierto y descarado, pero es el magistrado César Palomino, ¿no? César Palomino, no se les olvide ese nombre. Hay que apuntar ese nombre. Soldado de Gustavo Petro. Es un hombre que, como les conté, desde que estaba en el tribunal y quizás mucho antes ha estado defendiéndolo a capa y espada y concediéndole todo lo que necesiten, de acuerdo, la famosa tutela con todo eso. Entonces, bueno, ahí está el doctor Palomino. Ahí está, y ellos están en manos de él. Bueno. Ahí está. Entonces, el ponente es el soldado de Petro. El soldado de Petro, pues no sabe por qué. A ver, que esa demanda la conozca el Consejo de Estado, esa sección, no tiene nada que ver con que sea el soldado de Petro, no. La ley dice y es clara que la que corresponde conocer de esos casos es esa sección. O sea, no tienen, independientemente de que el señor haya trabajado allá o no, por ley la conoce esa sección del Consejo de Estado, porque le corresponde la competencia, no tiene nada que ver. O sea, y le llega por reparto. Y le llega por reparto, o sea, no, Sí. es totalmente al azar, no tiene absolutamente nada que ver, no hay forma, de hecho, de direccionar quién vaya a conocer de esa demanda. Porque además quien decide en últimas es la sala plena del Consejo de Estado. Sí. Sí, esto es Entonces, una no decisión tiene que toma un organismo colegiado como tal. Entonces, pues sencillamente esta decisión no depende y no va únicamente con un solo juez, sino que esto hace parte de un organismo colegiado. Van a ser varios magistrados los que van a entrar a conocer este proceso. Pero viendo lo claro que es la ley, como lo estábamos mostrando hace un momento, pues entonces a la prensa no le queda de otra que venir a cuestionar la honra y la figura de la persona del ponente, no del Consejo de Estado, sino del ponente, en donde lo catalogan como soldado de Petro y que le está haciendo el mandado a Petro para quitarse de encima a esos congresistas. Esto, ¿cómo lo verá la FLIP? Esto, ¿cómo lo verán los defensores de la libertad de prensa como si fuera un derecho absoluto, en donde sencillamente vienen a cuestionar pues la figura de una persona que hasta el momento no lo han demandado, no lo han declarado impedido, no le han pedido, no lo han recusado, no lo buscan declarar insubsistente? O sea, no hay nada en contra de este consejero y pues sencillamente ante el argumento válido de la demanda, pues la prensa recurre a esto. Es curioso ver cómo le tocas a la prensa venir a remarle y hacerle el favorcito a la oposición, doña Alejandra. Así es, porque es muy probable. Yo revisando el proceso, revisando pues no se puede ver exactamente qué pruebas allegaron las partes en el sistema, pero sí se puede ver por encima los pronunciamientos probatorios, los pronunciamientos del magistrado ponente, como que los han listado, y pues es muy probable que prospere. En mi opinión, al menos ahí el más implicado, vuelvo, insisto, es Miguel Uribe. Es Miguel Uribe, sí. Es Miguel Uribe el que no tiene más que perder, entonces es muy probable que prospere. Y bueno, en vista de que pueda perder la bancada, los senadores del Centro Democrático, ya no puedan constituir mayorías, pues la prensa se dedica a hacerle el trabajo, ¿no? Hacer el trabajo de la oposición. Es claro que la prensa está haciendo el trabajo de la oposición en los medios para paralizar la agenda legislativa del pacto histórico. Sí, por ejemplo aquí tenemos voy a quitar aquí el banner para que se vea bien la... No me deja quitar el banner. Bueno. Ahí está el trino de Vicky Dávila donde ella dice: paren el Congreso, que las reformas de Petro son ilegítimas. Entonces ya, como están viendo que la oposición está amenazada, como están viendo que si bien la reforma a la salud se cayó, está avanzando la reforma pensional, que aquí sí le hicieron en mejor estrategia, considero yo. La mandaron primero por Senado y después para terminar en Cámara, donde el terreno en Cámara es más favorable al gobierno.
pues entonces se espera que ya en los próximos días la plenaria de la Cámara de Representantes entre a aprobar lo que es la reforma pensional y después pase a conciliación. Pero entonces aquí la prensa, gracias a unas declaraciones de Uribe en donde se cuestionaba si el Congreso le iba a seguir aprobando las leyes a Petro, empezaron a hacer la ofensiva mediática. Paren el Congreso. Paren el Congreso. Esto es un ataque frontal contra la institucionalidad. El Congreso tiene que estar funcionando. Doña Alejandra. Y claro, y bueno, la estrategia a mí me parece, no sé, es legal, es válido, se puede, pero me parece sumamente inmoral la estrategia del Plan Tortuga, y no solamente la estrategia del Plan Tortuga, sino la de romper el quórum. Me parece supremamente antidemocrático que se estén discutiendo, se esté dando el debate de ideas, se estén haciendo reformas, inclusive conciliando las reformas, porque, por ejemplo, la reforma la reforma pensional no pasó. El segundo pilar, el pilar de solidaridad para Colpensiones, fue mucho más alto de lo que se pretendía al inicio. Se están modificando, el gobierno está haciendo una labor, me parece, conciliatoria, y a pesar de eso la estrategia ha sido no discutir, porque no tienen armas realmente para discutir, no tienen argumentos para decir, no, es que la reforma no va por esto, sino que la estrategia es simplemente no sesionar, romper el quórum, y a mí en particular me parece profundamente antidemocrático. Y claro, como digamos que ya en Cámara se ha logrado mayorías, no así en Congreso, ¿cuál es la estrategia? Que lo que Petro llama el golpe blando, que bueno, también es discutible el término, en mi opinión, de golpe blando, porque de blando no tiene nada. De blando no tiene nada porque es un claro saboteo. Que se puede en democracia. Yo tengo mis reservas con la democracia representativa y liberal que tenemos en Colombia. Se puede, pero para mí termina siendo profundamente antidemocrático. Y eso es lo que está haciendo la prensa ahorita. Está haciendo como no se está pudiendo, por muchas razones, porque además de eso no sabemos qué conversaciones ha tenido la bancada del pacto histórico dentro del legislativo, tanto Cámara como Senado, porque está avanzando. Entonces ya como los medios ven que la agenda legislativa está avanzando, entonces están asumiendo esa carga de con indignar a las personas, ¿no? Como han ganado la propuesta del no, como han hecho en muchas ocasiones. Lo que están haciendo es que con la indignación de la gente frenar toda posibilidad de cambio, ¿no? Sí, es el tema de la mala prensa, y lo hablaba en el episodio inmediatamente anterior, el de la encuesta a la izquierda, sobre cómo el mismo Petro resaltaba que la mayoría de titulares de la prensa en común son negativos frente a los hechos que ha sucedido en Colombia y dentro de las actuaciones del gobierno. Uno revisa prensa, ya sea Caracol, sea RCN, si uno revisa incluso los periódicos o la radio, pues realmente es un pesimismo, es un bombardeo constante de malas noticias, malos titulares, que el país está mal, que hay desempleo, que hay crisis, que hay todo. Pero realmente cuando uno entra a revisar incluso a través de medios internacionales o de medios económicos, pues el estándar económico colombiano está dentro del rango internacional. Y es que todos los países están recibiendo los famosos coletazos después de la pandemia. Y hay países que aún incluso hoy están en peor condición económica que Colombia, pero gozan en sus gobiernos, que son amigos de la prensa, de una mejor imagen. El mejor ejemplo es Milei. Hay un tema muy claro, hay un sesgo y hay un enfoque específico de la prensa. Y es que en esta semana, doña Alejandra, toda la prensa se puso de acuerdo en pedirle al Congreso que se bloqueen, que no hagan nada. Y no solo ha sido Vicky con este trino que les estábamos colocando, también Julito. Escúchenlo ustedes. Recuerde usted que hay un problema gravísimo en este momento en el Congreso, que lamentablemente solo puede resolver la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Y estoy seguro que están en eso, pero esto con principios de oportunidad y a cuentagotas no es fácil. Es decir, hay que mirar la matriz de colaboración
para lo que pudo haber pasado en la Unidad Nacional de Riesgo. Exigir las pruebas correspondientes. La Corte tiene que escuchar a los aforados. Pero por el camino, muchas voces dirán, estas reformas no pueden seguir adelante porque si es cierto lo que están diciendo los Moreno Brothers y los Schneider y los Olmedo, pues esto va a terminar mal. Por eso la velocidad que estoy seguro le está imprimiendo al caso la Corte y la Fiscalía. Ahí está, la voz de Julito sumándose al clamor de Vicky, al clamor de Uribe de bloqueen el Congreso. Doña Alejandra. Y por eso la celeridad de la fiscalía, ¿no? Como diciendo, ahorita sí, el gobierno por fin tiene fiscal de bolsillo como nosotros lo hemos tenido siempre. Por eso la celeridad. Es que ahorita como está trabajando la fiscalía les parece extrañísimo que estas cosas avancen tan rápido, pero bueno. Yo lo que he visto es un patrón de hacer un relato desde el inicio, desde que tomó posesión Petro, ¿no? Primero con el escándalo de Laura Sarabia, como no fue tan impactante, a pesar de que, bueno, hubo hasta un muerto, que en paz descanse, que fue impactante en su momento, pero como pasó rápido, digamos, el escándalo, el impacto no fue el deseado, entonces siguieron haciendo chismes, rumores, bolas de nieve, ¿no? Para crear como la ilusión de legitimidad, yo no diría de legitimidad, sino de que el gobierno que se hizo elegir con las banderas del cambio es tanto más corrupto que los demás, ¿no? Ese es como siempre ha sido el relato de las derechas, ¿no? Hacer ver que cualquier proyecto de izquierda o que se vaya hacia la izquierda, porque recordemos que Petro es progresista, más liberal, es un socialdemócrata moderado, más que alguien de izquierda por ahí dura, más que un socialista, más que un comunista, es un socialdemócrata. Pero igual, cualquier proyecto político que se vaya un poquito más para la izquierda, la idea es de todos los medios, y no solamente en Colombia, no solamente pasa en Colombia, es en todo el mundo, es dar la ilusión de que son ladrones, de que son corruptos, de que quieren adueñarse del dinero público, ¿no? Y eso es lo que está pasando, desde que asumió Petro, ese ha sido el relato. Han tratado, y lo peor es que yo creo que acá en Colombia la izquierda le hace mucho eco a los medios de comunicación tradicionales. Sí, le dan mucha importancia y aquí a la gente le gusta estar muy pendiente de lo que opine un tipo como Daniel Samper, de lo que diga Vicky Dávila. Petro le gusta interactuar mucho con Vicky Dávila, interactúa con muchos periodistas, entonces la Flip ahí se pone en el juego de entrar a cuestionar a Petro y decir que respete la libertad de prensa y un poco más de cosas. O sea, aquí la prensa puede decir y opinar y pasarse por encima todo el estatuto legal. O sea, ellos están por encima del ordenamiento jurídico. Ellos lo que digan es sagrado, es quieto, es lo que ellos establezcan, y al que no le guste, pues de malas, porque ahí le cae la Flip encima. Pero la narrativa es clara. El gobierno es malo, Petro es malo, el país está en crisis, pero si uno mira, vuelvo y digo, los índices económicos desde afuera, pues Colombia sí ha estado en crisis, pero ha ido creciendo. No ha crecido como antes de la pandemia, pero ha ido creciendo. Ha tenido avances, ha tenido progresos, y las relaciones internacionales, salvo el tema de Israel, pues han mantenido bien. Estados Unidos no ha puesto ningún grito frente a un gobierno de izquierda en Colombia. La Unión Europea no ha dicho nada. O sea, realmente el tema ha estado bien. No hemos recibido sanciones, no hemos recibido reclamos de autoridades internacionales, nada de esas cosas, como lo que sí sucedía, por ejemplo, en el estallido social con Duque. Sectores de la comunidad internacional sí llamaron la atención y sí condenaron y cuestionaron que se violentara a la protesta social y que se atendiera entonces qué era lo que estaba sucediendo en Colombia. Incluso para las elecciones vinieron e hicieron una fuerte presencia. Pero mire que frente a todos los anuncios de la famosa constituyente de Petro y a otras cosas más, la comunidad internacional tampoco ha dicho nada, no ha lanzado alertas. Estados Unidos es muy típico que ellos lancen alertas. Nos preocupa la situación democrática o algo así. Yo leí que, no sé, creo que fue Blinken, bueno, no me acuerdo qué empleado de la Casa Blanca se dijo, en caso de tal que hubiera una reelección, nosotros entraríamos a ver qué,
O sea, no lo están condenando directamente, no están diciendo nos vamos a poner férreamente a que haya una reelección, sino que vamos a entrar a ver si está mal, si está bien de acuerdo a su constitución, y daremos un pronunciamiento. Sí. Pero el titular, eso fue la nota. Eso son cosas que tú te enteras cuando entras a leer la nota. Pero los titulares siempre son: Estados Unidos se pone en contra de una posible reelección, ¿no? Y cuando entras a ver la nota, el contenido es totalmente diferente. Eso también pasa mucho acá. Eso dista mucho de algo, y lo recuerdo muy bien, y era que cuando Uribe ya se había reelegido y él estaba enfocando todo su esfuerzo para una nueva reelección, Uribe coincidió en una cita en la Casa Blanca con Obama. Y Obama en su cara le dijo en plena rueda de prensa: no queremos que usted se reelija. Y no vemos con buenos ojos que se siga modificando la constitución de un país para beneficiar a una única persona con una reelección. La cara, y perdónenme la expresión, y el empute de Uribe con Obama fue notorio, fue total. Y efectivamente, a las semanas siguientes salió la sentencia de la Corte Constitucional diciendo que no se podía realizar una nueva reelección en favor de un único presidente. Así que en ese caso, pues ahí Uribe sí recibió un jalón de orejas por parte de Estados Unidos, y aquí la institucionalidad entró a defender lo que tenía que haber defendido desde un principio. Y es que, claro, está el tema de la constituyente de Petro. Pues porque Petro empieza a hablar de constituyente al ver que el Congreso no le está avanzando, y al ver que ese poder oscuro grande que es la prensa, pues le sale a pedir al Congreso que no funcione. Quiero que escuchemos aquí otro archivo que tengo yo de Luis Carlos Vélez, gritándole, exigiéndole al Congreso que no funcione y exigiéndole a la Corte Suprema de Justicia resultados frente al gobierno Petro. Un gran número de congresistas. ¿Qué ha pasado? Que necesitamos ahí rapidez para que ellos salgan de sus cargos, pero el Congreso siempre ha seguido funcionando. Que si no sigue Parar el funcionando, Congreso, es un golpe de Estado, pero lo que pasa en Perú, ¿no? Ese el Congreso tema, tiene que seguir funcionando, y lo que hay es que sacar. Pero no puede seguir pasando todo esto. No puede seguir pasando. No pueden seguir pasando los proyectos de ley, que pueden seguir debatiendo todo lo que quieran, pero los proyectos de ley del gobierno. Es que el Congreso, es que el Congreso no solamente pasa proyectos de ley que proponga el gobierno. ¿Quién dijo que esa es la única labor que tiene el Congreso? No. Hay tres no, orígenes de proyectos de ley. el Congreso puede sacar sus propios proyectos de ley. El Congreso puede hacer debates de control político. El Congreso puede hacer una infinidad de materias, no solamente circunscribirse a la mera pasada o no de los puntos del gobierno. Es que esos son los que están en cuestión. Es que las reformas que propone el gobierno son las que están en cuestión. Básicamente es que lo que dice que se aceleren los procesos judiciales. ¿A qué me refiero? Pero el Congreso como tal tiene que existir. Que lo que fallan ahorita son las personas que hay actualmente dentro del Congreso. No, pero el tema de frenar y congelar el Congreso me parece pero, profe, sí se tiene que frenar los proyectos de ley de propuesta del gobierno, que son los que están en medio de esto. Pues son los que están en duda. Claro, pasado, claro. Comprándolos. Póngalo con nombre y apellido. Claro. De lo que acusan a Calle es de haber recibido 1.000 millones de pesos para aceitar la campaña electoral de su hermano y para tramitar las reformas que están en el Congreso. Y esa reforma entra la semana entrante, que es la pensional. Esa reforma entra plenaria, que él debería presidir. El que está acusado, obviamente, presunción de inocencia, todo lo que quieran, pero el señor que está acusado, lo acusaron de recibir la plata para lo que va a pasar la semana entrante en el Congreso. Exactamente, por eso digo yo que esa pregunta está viva. ¿Van a seguir votando? Es que yo sí creo que la presión debería estar sobre esos proyectos, que son la materia, el fondo de estas investigaciones. Son esos proyectos de ley del gobierno. El resto lo pueden seguir haciendo, pero esos, por lo menos por un poquito de vergüenza. Por lo menos por un poquito de vergüenza. Los proyectos del gobierno no deberían seguir siendo votados. No deberían, mientras esto quede claro. Y repito, la Corte y la Fiscalía. Todavía hay muchas dudas sobre la Fiscalía. Ojalá nos equivoquemos los que tenemos dudas frente a la doctora Luz Ariana Camargo. Ojalá, y todos quedemos que nuestras dudas eran infundadas. Ojalá. Pero la Corte y los congresistas deberían parar estos proyectos. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Deberían pararlos, ¿no? Deberían pararlos. Permítame un instante, 6:40. Bueno, ahí está la voz de Luis Carlos Vélez exigiéndole al Congreso que no funcione, que no haga su mandato constitucional, que no trabaje. Que le pagamos por hacer nada, por romper el quórum. Sí, por romper por no debatir los proyectos y claro que también las comisiones del Senado y todo han estado súper ocupadas en debates políticos, ¿no? Y control político. Han citado a Carrillo, han citado al ministro de Salud, han citado una cantidad de funcionarios, están más centrados en el debate político que en el trámite legislativo, se nota. Entonces están usando este escándalo como excusa, escándalo que, por cierto, el MEDO hoy no se presentó a una audiencia que tenía de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que si le iban a aprobar o no el principio de oportunidad, a ver qué pruebas tenía. No se presentó el abogado, simplemente no asistieron, pero lo citan a una entrevista y ya está de primero, ¿no? Sin pruebas, sin nada. Sí, el show mediático de Olmedo ha sido total.
Y yo sé que los comentarios que van a estar llegando van a estar diciendo, ay, pero y lo de Olmedo y los 380.000 millones de razones. Pero ¿qué pasa si todavía no hay efectos judiciales? Todo lo de Olmedo ha sido un show. Se ha dedicado a enfocar sus ataques a ciertos nombres para que sean bloqueados en el Congreso, pero también a nivel de la prensa, entre esos al ministro del Interior. ¿Y por qué es importante bloquear al ministro del Interior? Pues porque es el vocero, el ministro de la política, el que habla en nombre de Petro en el Congreso de la República. Y ustedes lo veían, por ejemplo, en el escenario donde se dio a conocer la aprobación de la ley en contra de las corridas de toros, pues ahí estaba Velasco. Y es que el ministro del Interior está más tiempo en el Congreso que en la Casa de Nariño o en la oficina en el ministerio. Entonces, bloquear a Velasco es bloquear al representante de los liberales disidentes que se oponen a César Gaviria. Bloquear al ministro es bloquear a gran parte del gobierno y de ahí a todo el sistema de interlocución que tiene el gobierno nacional, el ejecutivo, con el legislativo. Y esto que dice Luis Carlos Vélez coincide mucho con algo que él le decía y le exigía en su momento a la Corte, incluso le sacó columna y aquí lo toqué en varias oportunidades, y es que él invitaba a que la Corte prevaricara, a que sencillamente no sesionara y no escogiera fiscal, porque a Luis Carlos tampoco le gustaba la fiscal. Entonces, aquí estamos viendo cómo la oposición libre, que es la punta de lanza, que es la prensa, busca que incluso los servidores públicos no cumplan su función pública, no funcionen, no ejerzan el funcionamiento institucional, sino más bien que entren a prevaricar, a que no hagan nada, a que saboteen. ¿Saboteen a qué? Al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque no les gusta el Ejecutivo. Vuelvo y digo, ¿eso está dentro de la libertad de prensa? No, o sea, para mí eso es un claro atentado a la democracia. Eso sí constituye, como yo le digo, más que un golpe blando, es un golpe blandito tirando a duro, a bastante duro. O sea, está incitando a los servidores públicos a paralizar el Estado de Derecho, básicamente. No, y que se escudan en los periodistas. Sí. Y se escudan en el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, como si fuera un derecho absoluto, que ya la hemos discutido con Andrés en varias ocasiones. Sí, claro. Está claro, el derecho a la libertad de prensa, de formar de medios de comunicación, a participar de medios de comunicación, a la libertad de expresión, pero también está el derecho por parte de los ciudadanos, que tenemos todos los ciudadanos, a que esa información no tiene que ser cualquier información, no es la información a que ellos se les dé la gana, sino que sea información veraz y objetiva. Y imparcial, ellos tienen responsabilidad social. Es que lo curioso de la estrategia aquí de la oposición, o sea, los congresistas, los opositores, las figuras de la oposición, que Miguelito Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, David Luna por el otro lado, ellos opinan, hacen cosas, pero no tienen ese impacto mediático que si tiene una Vicky Dávila, que si tiene un Julito, que si tiene un Néstor, un Luis Carlos, un Aguri y demás. Entonces, ellos que son congresistas, los del Centro Democrático, los conservadores, los de Cambio Radical y los demás que se oponen, también tienen una serie de responsabilidades y obligaciones en las que ellos no se pueden saltar la ley porque les puede caer o Procuraduría, independiente que esté Margarita Cabello al mando, o la misma Corte Suprema de Justicia por temas de delitos incluso de injuria, de calumnia o de saboteo a lo que es la función pública. Entonces, la prensa, que se escuda bajo ese manto que ellos tienen de libertad de prensa, entonces sale Vicky Dávila diciendo lo que dice, saca titulares engañosos, difamatorios, sale Luis Carlos gritándole y exigiéndole al Congreso que no funcione, que prevariquen, señores de la Corte, no elijan fiscal, prevariquen, señores de la Corte, metan a la cárcel a estos, señores de la Corte, hagan esto y otras cosas más, sale Julito diciendo, señores del Congreso, no aprueben nada. Entonces ellos, estos periodistas, con el poder del micrófono, hacen lo que los congresistas no pueden hacer dentro de un escenario democrático como es el Congreso de la República. Así es, impiden, cosa que es gravísima, que simplemente les dicen no sesionen porque el gobierno es ilegítimo, en vez de decir, bueno, sesionen, pero den el debate. Digan, no me parece la reforma de la salud por esto y por esto. El único que medio se pronuncia al respecto y hace, digamos, una oposición medianamente juiciosa es Gaviria, pero Gaviria
no tiene Pues ninguna función, no pinta, o sea, no aporta, o no tiene nada, no tiene velas en ese entierro, no tiene no poder está en el para... Congreso, no está en el Y no Congreso. está en el Congreso, exacto. Pero lo que hace los medios es invitarlos a no ser, y digamos que el Congreso les han hecho caso. Ujú. Vemos que les han hecho caso, por eso resulta absurdo que ese señor Snyder, ese señor Olmedo vengan y digan, no, es que nos mandaron a comprar congresistas cuando claramente el Congreso es mayoritariamente opositor. Y todas las reformas han tenido un problema terrible para tramitarse, entonces no se entiende cómo a quién compraron, cómo, entonces si los compraron, los robaron, porque no se ha visto esa plata dentro del Congreso, o sea, no se ha debatido nada a favor de las reformas, han tenido mucha resistencia para pasarlas, entonces ese relato del señor Olmedo resulta absurdo, ¿no? Ujú. Ilógico. Ahorita la realidad de la situación de Olmedo, a 29 de mayo, que es el momento en que estamos grabando esto, sobre las 9 de la noche del miércoles, es: Olmedo se presentó para el principio de oportunidad en la fiscalía exigiendo inmunidad total, perdón total. Que él dice unas cosas, pero que a él no le pasa nada y no le toca nada. La fiscalía le dijo, no, ¿sabe qué? No más, nosotros vamos a seguir entonces investigando, pero si usted quiere su principio de oportunidad, que esto no lo decide únicamente la fiscalía, sino que eso tiene que ser avalado por un juez, debido proceso, es que usted ya no puede estar dando más declaraciones a la prensa. Y se conoció el día de hoy, miércoles 29 de mayo, ya un comunicado de prensa por parte de los abogados, que son los hermanos Moreno, como le dijo Julito, los Moreno Brothers, uno de ellos ex fiscal anticorrupción condenado por corrupción, sacando un comunicado diciendo que ya no iban a dar más rueda de prensa ni más declaraciones ni esas cosas. Por otro lado, Olmedo, él mismo, incumplió una cita que tenía con la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema entonces lo mandó conducir a través de la policía, incluso comunicándole a su esquema de seguridad. Y el esquema no tuvo de otra que acatar la orden de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y fue llevado mediante conducencia, o sea, por policías, por agentes de la fuerza pública, al señor Olmedo pues a declarar, porque es que no es suficiente hablar con Vicky, no es suficiente hablar con Néstor, con Julito, con Luis Carlos, no, hay que hablar con pruebas y en los estamentos judiciales correspondientes, hay que seguir un debido proceso. Esto no es que Vicky lo dijo, entonces porque Vicky lo dijo, él es culpable, él es inocente y que y todo hay que tumbarlo, no. Todo hay que seguir un debido proceso. El problema, doña Alejandra, es que en el caso de los congresistas, pues los cobija el procedimiento de la ley 600, que hay que explicarlo rápidamente, es un procedimiento escritural lentejo, largo, tedioso, frente al proceso que tenemos del resto de nosotros los ciudadanos, que es el del sistema penal acusatorio, ley 906, que ya es un poquito más rápido. Entonces, mientras eso pasa, pues sencillamente vamos a llegar a las elecciones del 26 y muy seguramente no habrán condena, no habrán pronunciamientos de fondo frente a los congresistas. Ahora, frente a lo que pueda hacer la fiscalía... No. Y frente a lo que pasa en la fiscalía, pues nada, la fiscalía se tomará su tiempo, porque tampoco puede entrar a correr, porque ellos tienen que entrar a validar una serie de pruebas y una serie de declaraciones. Tienen que coger todas las entrevistas de Olmedo, de Snyder, todo lo que han dicho, y empezar a cotejarlo con la información documental y con los posibles testimonios que ellos puedan llegar a ese proceso con la fiscalía, pero todavía se faltará. Y todo eso lo tendrá que sustentar pues ante un juez que avale ese principio de oportunidad. Exacto, porque no basta decir tengo tal pruebas, sino que tienen que evidentemente aportarlas, realmente aportarlas dentro del proceso para que sea el juez de garantías que diga, sí, bueno, eso sí nos sirve para poder imputarle una posible responsabilidad a otra persona, pero no es por decir, por echar al agua a cualquier persona, eso no es así como dice don Andrés. Además que, bueno... faltaría ver si en lo que va transcurriendo el año y si es que talla otro escándalo, también el señor se ponga a hablar de otras personas. Yo creo que lo que está haciendo él, Olmedo, es quemando tiempo, ¿no? Como dijo, para que lleguen las elecciones de 2026, o no sé qué espera, quemar tiempo, como dicen acá en Colombia, el mejor juez del vencimiento de términos. No sabemos cuál será la estrategia procesal del señor Olmedo y de Snyder, pero evidentemente por ahora es quemar tiempo. ¿Y cómo lo están haciendo? Y
como han funcionado, como ha funcionado siempre aquí en Colombia, yendo a la prensa. Sí, así es. Yendo a la prensa a mojar cámara. Está el tema mediático y ya con eso entonces la gente que se queda con el titular es que Olmedo lo dijo, es que pobrecito Olmedo, al Olmedo hay que protegerlo, al Olmedo hay que cuidarlo, es que entonces que saquen preso al uno, al otro, y este gobierno ya es ilegítimo, este gobierno hay que destituirlo, un poco más de cosas, o sea, hay que esperar que las autoridades respondan mientras tanto. Y además que omiten que las responsabilidades penales son individuales, ¿no? Sí, sí, claro. No es que porque me mandó, ya se entrará, si lo mandó a alguien, ya se entrará a analizar por separado la responsabilidad de ese alguien, ¿no? Que si fue esa orden o ese mandato determinante para cometer la acción o no fue determinante, pero las responsabilidades penales son individuales, ¿no? Uy, si eso me condenan acuerda... al señor Olmedo... Sí, no, que es que me estaba acordando de mis clases de Derecho Penal cuando ya se hablaba de determinador, no, o sea, autor, coautor, uy, no, eso sí es. Es una mamera, pero es así, o sea, determinar eso es complejo. Si llegaran a comentar, si lo llegaran a condenar a Olmedo, es a Olmedo. No es ni a Petro ni al gobierno de Petro, es a Olmedo como persona individual, ¿no? Lo irónico de todo esto es que todo lo que ha dicho Olmedo y lo que ha dicho Snyder es materia suficiente ya para que la fiscalía los estuviera ya imputando. Lo que pasa es que ellos están frenando esto con el tema del principio de oportunidad, pero todo lo que ellos han dicho es autoincriminarse y esa autoincriminación pues la tendrán que sustentar ante un juez. Lo que quiere la prensa es que esa autoincriminación esté acompañado de dos nombres. 1, Gustavo Petro. 2, Velasco. Así de sencillo. Así es, pero en todo caso, o sea, penalmente no hay responsabilidad, yo no veo que pueda haber responsabilidad, pero como te digo, sí se crea el relato en los medios, ¿no? Sí, claro. De que el gobierno es igual o más corrupto que los anteriores, porque si antes estamos hablando de que Davor Inés se robó 70.000 pesos, bueno, 70.000 millones de pesos, perdón, bueno, pero este gobierno robó más. Se robó 300, yo no sé cuánto ya van, 358.000 millones y sigue aumentando la cuenta, entonces es más corrupto, es más ilegítimo que los anteriores. Y ese es el famoso cambio, empiezan a decir. Y mientras tanto en el Congreso citan a los ministros, los tienen en debates, hay 5 mociones de censura por allá ya pendientes para andar, temas de debates de control político. El día de ayer estuvo Carlos Carrillo, el director ahorita de la unidad, el que entró a suceder a Olmedo. En vez de estar trabajando, ahorita hay inundaciones en la vía y hay derrumbes en la vía a los y llanos. Se viene el fenómeno de la niña. Sí, no, hoy cayó un aguacero, en las imágenes en la tarde en la vía al llano, o sea, otra vez lo mismo, otra vez lo que está pasando, la mojana, que aquí, que allá, que el derrumbe allá, y todas esas cosas. Y mientras tanto, pues el Congreso intentando hacer su show, citando, haciendo algo que pues sí es válido, pero pues también tienen que tener en cuenta que el Ejecutivo tiene que estar en las regiones trabajando, no citando a debates. Algo que criticaban ellos cuando eran gobierno y era que la oposición, la izquierda, entonces llamaba a debates de control político y a mociones de censura, entonces ellos cuestionan ese tipo de cosas. Hay algo importante, doña Alejandra, y quiero aprovecharla aquí, y es que Petro, al verse bloqueado, al verse que pues, la reforma no le están andando, de hecho la única ministra que puede estar cantando victoria en todo esto es la ministra del Trabajo. Ella sí, sus 2 reformas, pensional y de trabajo, ahí le están andando. Pero el resto de las otras, pues no mucho. Entonces Petro habla de constituyente y habla de citar al pueblo, convocar al pueblo y que sea el pueblo el que el que decida, y habla incluso de una cuestión ya demasiado romántica para mi gusto, que es el cabildo abierto y que cada fin de semana toda la gente se reúna y decida y hable. Bueno, más allá de todo esto, se habla de constituyente, 1. Voy a acomodar aquí. Constituyente, 1. Segundo, Álvaro Leiva. Se aplica la constituyente por decreto porque el acuerdo de paz lo vincula. Y por otro lado, Montalegre diciendo, se le puede alargar el periodo presidencial a Petro a través de una constituyente. O sea, le están dando un material de sobra, o sea, a falta de, o sea, con todo el material que tiene la prensa, pues el gobierno le está haciendo más. Y por el otro lado sale el congresista del Pacto Histórico, David Racero. O sea, a mí sí me gustaría que Petro le alargaran el periodo. Y sale Isa también. Sí, no la Paca Zuleta, la otra Zuleta, Isa Zuleta. Sale y dice, no, hay que hacer la reelección de Petro. O sea... No, y todos los influencers de izquierda también salen a decir, ay no, ¿cómo así? Y salen a dar por cierta y por verdadera el querer
de Isa Zuleta, ¿no? A darle eco y decir, no, es que si lo dice Isa, que es una senadora del pacto histórico, es porque tiene que ser así. O sea, sí se está hablando de reelección dentro del pacto, sí se está hablando de reelección dentro del gobierno, a pesar de que no solamente Petro, sino que Laura, María José, Inti, todo el mundo ha hablado de que no está dentro de los planes una reelección. Sin embargo, la gente tiene ese temor, ¿no? Y Claro, se y el salen coco. senadores del pacto alimentando ese miedo, pues imagínate, peor. Sí, Yo o no sea, sé, perdón, sí, no, yo no diga, sé diga. qué tan probable sea que porque el presidente vaya y declare el incumplimiento del acuerdo de paz y diga pues que por no poder cumplir ese acuerdo de paz toque cambiar las normas, y eso no creo que le dé para hacer una constituyente, promover una constituyente. Hay un tema que me llama la atención y es que Héctor Riveros, que es uno de los panelistas de Blue Radio, decía que o sea, si esto es así, es una jugada brillante de Petro. Él planteaba que lo que está haciendo Petro con estas declaraciones de vincular el proceso de paz con una constituyente y eventual reelección como lo quiere Montealegre y Álvaro Leiva, y que hayan salido todos los expresidentes, incluso Santos, haciendo videos. O sea, Juan Manuel Santos, que se mantuvo callado, hizo mutis por el foro en el gobierno Duque, con Petro sí ha hablado. Sale Santos, sale Duque, o sea, salen todos los expresidentes a rechazar y a decir que es que el proceso de paz no se puede utilizar para fines constituyentes y esas cosas. Entonces Héctor Riveros decía, esa es una estrategia brillante de Petro porque está reuniendo a todos los expresidentes y eso le sirve una vitrina para decir, mire, el antiguo gobierno, el antiguo Estado que yo derroté, se sigue uniendo para derrotarme a mí. Y esto pues, obviamente para las bases electorales de Petro es magistral. Claro, porque, bueno, crea el discurso de ellos y nosotros y el enemigo, y por eso es que el único capaz de poner en jaque a los exmandatarios es Gustavo Petro. Sí. Y quizás, aunque no lo ha dicho directamente Gustavo Petro de que quiera reelegirse, y él dice que no quiere reelegirse, pero sí le gusta como medir, ¿no? Medir a la gente, a ver qué dice la gente. Si la gente sí quiere reelegirlo, si tiene el potencial, si todavía mueve la gente todo suficiente como para una posible reelección. Sí, sale. Y es que ahorita la izquierda no tiene líderes claros, ¿no? También no. Eso juega también. No. Hay algo que me llamó mucho la atención y es que hace unos 2 meses, si mal no recuerdo, cuando Petro empezó a hablar más fuerte sobre el golpe blando y todas esas cosas, los de La Base, que es un programa en España de la Red Más, algo así es que se llama eso, el que dirige Pablo Iglesias, invitó a Alejo Vergel, que es un influencer, que tiene también un canal en YouTube, que le va muy bien y que tiene varias cosas, en donde él sale y lo entrevistó Pablo Iglesias en su panel. Entonces Pablo Iglesias le dice, bueno, pero ¿por qué cree usted que la izquierda está siendo tan afectada y por qué cree que le están haciendo un golpe blando? No, es que esta es la primera vez que llega alguien de izquierda, estaba diciendo Alejo Vergel, a gobernar, entonces eso ha incomodado a muchos sectores, muchas cosas y demás. Bueno, pero ¿hay otros líderes? ¿Hay otras situaciones? Y Alejo Vergel dijo, no, lo que pasa es que casi todos los líderes o los desaparecieron o los mataron. Y esa es la realidad de la izquierda. Y eso es algo que la izquierda es consciente y mucha gente también tiene que serlo. O sea, Petro es hoy presidente y Petro hoy es líder de izquierda porque encima de él habían otros que eran incluso mucho más importantes que los terminaron matando. El más claro, por ejemplo, Pizarro. Exacto. Y que Petro, quiera que no, dentro de esa izquierda, de a principios de siglo, la que nos dio la Constitución del 91, es un tipo moderado. Es un tipo que se ha sabido relacionar, o sea, es un tipo que ha sabido moderar el discurso y ha sido un tipo diplomático, ¿no? Como que ha sabido convencer también a sectores de oposición que no lo han visto antes, no lo veían hasta ahora, hasta recientemente, hasta su primera aspiración presidencial no lo veían como una amenaza, ¿no? Sí, claro. No lo veían como un tipo que aglutinara masas, entonces no lo veían como una amenaza y digamos que por eso se ha salvado. Y otros líderes de izquierda también, ¿no? Pero ahorita también hay un sector de influencers de izquierda que hicieron la dichosa encuesta esta de la que hablé en el programa anterior
y dieron como ganador absoluto a Carlos Caicedo. Pues algo, pues, o sea, yo no sé, doña Alejandra, pero Yo a la a verdad, la gente que le he preguntado no se lo creo. O sea, ¿Carlos Caicedo? yo la verdad de Carlos Caicedo nunca he escuchado nada bueno. O sea, yo no sé otras personas, no sé otros influencers, porque hay muchos influencers que están súper de acuerdo. Mm, No sé la gente que votó por él dentro de ese sondeo, que ellos dicen que no es encuesta, ¿no? Que es un sondeo. De ese sí, sondeo, por qué lo votarían, pero yo nunca he escuchado cosas muy positivas, ni lo he visto nunca como un tipo que sea muy cercano a la izquierda, de hecho. no. Doña Alejandra, ¿por qué votaría esa encuesta? ¿A quién ve ahí? Mm, a mí, porque ¿A quién es? a mí porque me cae bien es un tema netamente subjetivo. O sea, que Sí, no no, tiene pero vale, que. pero es válido. No, Pero es pero es válido. supremamente subjetivo, es porque me cae bien el tipo Mr. Tax, ¿no? Ah, pensé que Daniel Quintero. Nah. Ay, no, Daniel, ¿Qué no, hace Daniel Quintero jamás. ahí? ¿Qué hace Roy ahí? Para empezar, pero bueno, no sé, cosas raras. Yo votaría a Mr. Taxes porque creo que es algo nuevo. Aunque No ya. conozco muy bien sus inclinaciones políticas, la verdad, porque como al ser una persona no tan mediática, ¿no? Y que viene Ujú. a la dirección de un órgano tan técnico que no tiene por qué ser beligerante ni tiene por qué pronunciarse políticamente como es la DIAN, que ya es ministro, ¿no? Ya es ministro de Eh, Comercio. que Ya ya es ministro, se anunció hoy, 29 de mayo, ministro de Comercio. Entonces no sé si dejará de ser Mr. pues, Taxes. pero pues a mí me cae bien el tipo. Y también me caería en gracia porque es comunista la ministra del Trabajo, que siempre ha sido muy frontal, ¿no? Que Sí. siempre ha sido muy frontal con su posición, ha hecho un excelente trabajo sacando adelante sus reformas, ha salido a ser, a pesar de ella decir que es militante comunista, que es la más radical de la izquierda, ha salido a ser conciliadora, pues ha hecho un buen trabajo. Me parece también una buena candidata y además para ponerle la cuota de representación femenina que también estuvo como muy bajita. Y Mafosi no me parece para nada. O sea, No, la no, respeto, no, me no, cae no, no, bien, pero no creo que tenga no. ni conocimiento ni la templaza para ser presidente, porque ser presidente y más de Colombia no es cualquier cosa. No, hay que tener cuero y miren que Petro, que ahorita es el gran líder de la izquierda, como lo catalogan algunos, a Petro le ha costado llegar a la presidencia y le ha costado gobernar y hay que tener cuero y hay que aguantar temas de amenazas desde lo más banal hasta lo más peligroso. Y toda esta gente de la encuesta yo la miraba y miraba las caras y todo, pues, o sea, de pronto alguien como Carolina Corcho pueda sonar mucho, pero realmente Carolina Corcho creo yo que como puede pasar con la ministra del Trabajo, como puede pasar con el mismo Mr. Taxes y los otros que salen ahí, no tienen mucha prensa y la prensa que tienen es muy específica para temas demasiado concretos y si uno le pregunta a alguien que no utilice TikTok, a alguien que esté atendiendo una tienda, alguien del común, alguien que esté, no sé, en lo que sea, usted sabe quién es Mr. Taxi, usted sabe quién es Gloria Ramírez, que se llama la ministra del Trabajo, no sé. Ya Ella, veremos. Carolina Corcho, la gente no va a entender. A Petro lo conocían, pero a esta gente no. Yo no conocía a Mr. Taxes. Tengo entendido que Petro lo nombró director de la DIAN fue porque Petro había leído, imagínense, había leído unas columnas que él había sacado por allá en el gobierno Duque, porque el tipo se lo sacó literalmente de la academia. El tipo era vocero y Del, era de la Javeriana ya de vocero, no se llama estos, era consultor, una vaina así de temas tributarios. Entonces, pues se lo sacó de la academia Petro y pues el tipo, no sé si bien o mal, habría que revisar su balance porque la recaudación no ha sido muy alta, hay que decirlo. Hay que revisar su balance y hay que ver ahora cómo le va a ir como ministro. Pero si se quiere lanzar a la presidencia, pues le va a tocar renunciar que en enero, en febrero, para no inhabilitarse. Entonces, pues realmente tampoco es que tenga mucho tiempo para hacer algo dentro del ministerio. Porque, ojo, doña Alejandra, este año es el de los resultados y el otro es el de la consolidación. Y si eso no lo hace Petro, a ver, los resultados en materia económica los veo difícil. Y no difícil por mala gestión,
sino por temas exógenos que escapan del control de cualquier gobierno, porque no solamente lo estamos viendo con el gobierno Petro, lo estamos viendo en todo el gobierno, en todos los gobiernos en toda la región, sean de izquierda o de derecha, ¿no? Y de hecho, los gobiernos que se pueden decir que son más liberales y más hacia la derecha y más procapitalistas, incluso se están viendo más afectados. Sí. Que sí, hay un tema... los otros gobiernos. Entonces, yo veo difícil. Si lo vamos a medir solamente por el resultado económico, lo veo complicado porque no creo que vaya a haber mucho crecimiento. Hay un tema importante, y yo siempre lo he dicho, incluso desde el principio de este gobierno, las comunicaciones, hay que cuidar las comunicaciones. Hoy leí un trino, no sé quién era, en donde hablaba que incluso AMLO, que ya está terminando su mandato, AMLO fue un presidente sumamente impopular. Si bien los periodos presidenciales en México son de 6 años, a diferencia que en Colombia son de 4, AMLO en gran parte de su gobierno fue impopular. Tuvo una muy mala prensa, algo muy similar a Petro en Colombia. Pero entonces AMLO mejoró la estrategia de comunicación y empezó a hacer el famoso mañanero en donde él salía y daba ruedas de prensa y un poco más de cosas. Dicen que hoy AMLO, según las cifras en México, está con una imagen del 60% favorable. O sea, logró revertir la tendencia y logró revertir la mala imagen que le daba la prensa opositora. Yo no sé Petro qué está haciendo. Tiene el periódico Vita, pero eso pues... Se abrió el canal de difusión de WhatsApp, creo que fue lo último que hizo, si no estoy mal. Pero en realidad las comunicaciones del gobierno han dejado mucho que desear, porque le están dejando el trabajo facilito a los medios, Sí. a los de siempre. Sí. Entonces deberían tener un ataque más frontal y empezar, porque, a ver, aparte de noticias muy espectaculares como eso de que cojan cargamentos de coca o que hagan incautaciones de contrabando, no se escucha mucho de las gestiones positivas que las han habido. Por ejemplo, algo tan básico, pero hay algo tan básico, por ejemplo, está el tema de las incautaciones. Eso no se va a conocer o lo pasa muy por encima. Pero sí le hacen mucho revuelo desde la prensa a que se caen los helicópteros. Sí, es una tragedia, hay muertes. Fallecen soldados o héroes de la patria, como dicen los privistas. Fallecen. ¿Pero por qué pasa esto? Es que el gobierno es indolente y no hace mantenimiento. ¿Pero por qué pasa eso? Porque resulta que Estados Unidos... Sí, Estados Unidos bloqueó a la empresa rusa que hace justo el mantenimiento de estos helicópteros. Y Colombia, por cumplir lo que dice Estados Unidos, ojo, Petro por cumplir lo que dice Estados Unidos, no ha aceptado la ayuda de la empresa rusa, que la empresa rusa dice, eso vale huevo, literalmente, vale huevo lo que digan los gringos, venga, déjenos hacer el mantenimiento. Ellos están tratando de desbloquear el permiso de Estados Unidos para que entre esa empresa rusa. Y ahorita la noticia es que casi todo el parque de helicópteros de Colombia pues están bloqueados. Porque sencillamente esta empresa rusa no lo puede hacer. Eso no lo hizo el gobierno. Y eso no lo hizo la prensa. Entonces, ¿Nadie sabe por qué? ¿No? En cambio, algo pasó parecido en México, que México está empezando como a dar sus primeros pinitos en materia de energía nuclear, a desarrollar su programa nuclear. ¿Y qué pasó? Que no, que es lo mismo, que Estados Unidos no les da permiso porque tienen que importar ciertas materias primas y ciertos componentes de Rusia. Entonces, lo mismo, que Estados Unidos no le da permiso, pero en cambio, al contrario, el gobierno de AMLO sí fue muy vocal a decir, no, es que mire, es porque Estados Unidos no nos da permiso, y eso generó una indignación de sus votantes diciendo que porque tenemos que hacerle caso a lo que dice Estados Unidos, y empezó una discusión pública que es bastante positiva. En cambio, acá en Colombia no se vio eso. Conclusión, hay que mejorar las comunicaciones. Conclusión, para desbloquear al Congreso hay que mejorar las comunicaciones. Y hay que tener una estrategia mucho más asertiva. Y hay que dejar que la Fiscalía haga lo que tenga que hacer, dejar que la Corte haga lo que tenga que hacer. Y también saber separar frente a los titulares de Vicky, de Luis Carlos y demás. Mejor dicho, ser más asertivos en las comunicaciones, que es que por ahí pasa todo. Exacto, y sobre todo que los influencers no le hagan tanta eco a los medios de comunicación. Bueno, yo quiero... Eso es un tema serio.
quiero esperar, tú me he pronunciado muy de fondo, quiero esperar a ver con qué va a salir Monte Alegre, si está siendo asesorado por la Tocarruncho, con el tema de hacer que a través del proceso de paz se convoque una constituyente para extenderle el periodo presidencial a Petro. O sea, quiero ver qué argumentos va a raspar ahí Monte Alegre con todo eso. No la quiero demorar más, doña Alejandra, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio podcast, lo mismo a todos ustedes. ¿Dónde la pueden encontrar? ¿Dónde la pueden contactar en dado caso? ¿En Twitter? Bueno, X, como digan. En Twitter, que es la única red social que utilizo, de hecho, porque ni Facebook ni Instagram jamás nunca me entro, entonces en Twitter aparezco como Silvana. Silvana Listo, con Y y doble. Yo pongo el enlace, el arroba de Alejandra en la descripción de este episodio podcast. No nos demoramos más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben, contamos con ustedes para que compartan, nos ayuden a llegarle a muchas más personas, para que nos sigan y ayuden que este espacio de opinión siga creciendo. Esto es el Cuadrante Alfa. Nos despedimos. Chao, chao. Chao.